Ella me tiró su anillo a la cara, durante nuestra cena de aniversario. ¿Me estás faltando al respeto? Así que se lo di a la camarera, a la que acusó de coquetear. El restaurante brillaba con una luz ambiental, y con el tintineo de las copas de champán, mientras celebrábamos nuestro 5º aniversario de bodas. Yo había reservado la mejor mesa en el exclusivo asador del centro, el mismo lugar donde habíamos tenido nuestra primera cita. Todo era perfecto, hasta que noté cómo ella entrecerraba los ojos, mirando a nuestra camarera. ¿Viste cómo te miró? La acusación surgió, afilada y repentina, desde el otro lado de nuestra mesa. Levanté la vista de mi filete en su punto, confundido por el tono hostil, el cual rompía con lo que había sido una conversación muy agradable. ¿De qué estás hablando? Mantuve un tono de voz mesurado, consciente de las mesas cercanas. La camarera no ha sido más que profesional, atenta y amigable con nosotros dos. No te hagas el tonto conmigo. No ha dejado de coquetear contigo, desde que entramos. Su voz se elevó ligeramente, atrayendo las miradas de los comensales cercanos. La forma en que no deja de tocarse el pelo cuando te habla, riéndose de todo lo que dices. Dejé el tenedor sobre la mesa, y tomé un sorbo lento de agua. Está haciendo su trabajo. Ser amable con los clientes es, literalmente, por lo que le pagan. Oh, por favor. ¿Estás disfrutando cada segundo de esto? Su rostro se sonrojó de ira, mientras pinchaba con fuerza su comida apenas tocada. Te vi mirándola de arriba abajo, cuando se dio la vuelta. La acusación era tan absurda, que casi me echó a reír. La camarera se acercó con una botella de vino, para rellenar nuestras copas. Noté cómo mi esposa apretaba la mandíbula, mientras la joven sonreía cortésmente, y nos preguntaba si todo era de nuestro agrado. Todo está excelente. Muchas gracias, respondí cordialmente. Tan pronto como la camarera se alejó, la expresión de mi esposa se oscureció aún más. ¿Ves? Ni siquiera pudiste mirarme a mí, cuando le respondiste. Esto es ridículo, dije con firmeza, manteniendo la compostura. Estás arruinando nuestra noche, por nada. ¿Por nada? Me estás faltando al respeto, en mi propia cara. Su voz subió de tono, hasta el punto en que las conversaciones cercanas se detuvieron. Llevamos 5 años casados, y ni siquiera puedes apartar los ojos de otras mujeres, cuando estás conmigo. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Necesitas calmarte. Estás montando un espectáculo, por culpa de tus propias inseguridades. Fue entonces cuando sucedió. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de furia, mientras se arrancaba el anillo de diamantes de su dedo. En un movimiento rápido, me lo arrojó, directamente a la cara. Si soy tan insegura, tal vez deberías estar con alguien que no lo sea, gritó ella. El anillo me golpeó en la mejilla, antes de rebotar sobre la mesa. El restaurante se quedó en silencio. Docenas de ojos se volvieron hacia nuestra mesa. La mejilla me ardía un poco, pero mi orgullo dolía más, a medida que los susurros comenzaban a circular a nuestro alrededor. Podría haber explotado. Podría haber causado una escena aún mayor. En lugar de eso, recogí el anillo con calma, y me lo guardé en el bolsillo. Sin levantar la voz, hice una seña para pedir la cuenta. ¿Qué estás haciendo? Exigió saber ella, repentinamente insegura. Exactamente lo que sugeriste, respondí con frialdad, manteniendo el contacto visual. No voy a sentarme aquí, para que me falten al respeto. Cuando la camarera regresó con nuestra cuenta, le entregué mi tarjeta de crédito, junto con una generosa propina. Mi esposa me fulminaba con la mirada, desde el otro lado de la mesa, con lágrimas formándose en sus ojos. No eran lágrimas de remordimiento, sino de frustración, al ver que su rabieta no había producido las súplicas y disculpas que ella esperaba. Mientras nos preparábamos para salir, tomé una decisión, una que alteraría el rumbo de nuestro matrimonio para siempre. Metí la mano en mi bolsillo, sintiendo el peso del anillo de diamantes entre mis dedos. 5 años de recuerdos. 5 años de lo que ahora reconocía, claramente, como manipulación, celos y control. ¿Olvidó algo?, le dije a la camarera, cuando regresó con mi tarjeta. Puse el anillo en su palma, cerrando los dedos de ella sobre la joya.
Mi esposa cree que usted merece esto, mucho más que ella. La camarera se quedó paralizada, con la confusión reflejada en su rostro, mientras miraba la costosa joya en su mano. A mi esposa se le cayó la mandíbula, en una mezcla de conmoción e incredulidad. No puedes hablar en serio, siseó mi esposa. Hablo completamente en serio, respondí, poniéndome de pie para colocarme la chaqueta. Tú lo tiraste. Ahora, puedes vivir con esa decisión. Salí del restaurante solo, dejándola allí sentada, en un silencio atónito. Por primera vez en años, sentí que el peso del constante apaciguamiento se levantaba de mis hombros. Mi teléfono comenzó a vibrar inmediatamente, con llamadas y mensajes, pero lo silencié, y lo volví a guardar en mi bolsillo. Algunos podrían llamar extrema a mi acción. Yo lo llamo el momento en que, finalmente, dejé de tolerar la falta de respeto. Lo que no sabía entonces, era que esto era solo el comienzo, el inicio de las revelaciones sobre la mujer con la que me había casado. El viaje en coche hacia casa fue silencioso, y muy tenso. Tomé una ruta alternativa, extendiendo el trayecto, para darme tiempo de procesar lo que acababa de pasar. Mis pensamientos no estaban llenos de arrepentimiento, ni de desesperación por arreglar las cosas. Estaban sorprendentemente claros, como si una espesa niebla se hubiera disipado. Para cuando entré al camino de nuestra casa, mi esposa ya había llegado en su propio coche, habiendo pedido un Uber desde el restaurante. Me quedé sentado en mi vehículo por varios minutos, observando cómo se movían las sombras, detrás de las cortinas de nuestra sala. 5 años de matrimonio, y esta noche era la primera vez que, de verdad, la veía como quien realmente era. Los celos, la humillación pública, el gesto dramático con el anillo. Todo estaba calculado para controlarme, para hacerme pedir perdón por algo que yo no había hecho. Cuando finalmente entré a nuestra casa, el silencio era ensordecedor. Me moví a través de la oscuridad de nuestro pasillo, escuchando sonidos amortiguados que venían de arriba. Mientras subía cada escalón, una extraña calma se apoderó de mí. Cualquiera que fuera el tornado de ira que me esperaba, no me dejaría arrastrar por él. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y podía verla caminar de un lado a otro, con el teléfono presionado contra su oído. Ella no me había escuchado subir las escaleras. Me detuve, sin la intención de espiar, pero lo que escuché me dejó helado. Él simplemente perdió la cabeza por completo, estaba diciendo ella, con una voz baja y urgente. No, no puedo ir esta noche. Sería demasiado obvio. Le dio mi anillo a la camarera. ¿Puedes creerlo? Después de todo lo que he tenido que soportarle. Me pegué contra la pared, escuchando ahora con mucha más atención. Lo sé, lo sé. Una vez que el divorcio se concrete, y yo obtenga la mitad de todo, ya no tendremos que escondernos más. Una pausa. Ahora es solo cuestión de tiempo. Él me dio la excusa perfecta, esta misma noche. Mi sangre se heló. Divorcio. La mitad de todo. ¿Y con quién estaba planeando no esconderse más? La imagen se volvía más clara por segundos. Retrocedí silenciosamente por las escaleras, salí hacia mi coche, y recuperé mi computadora portátil. En lugar de confrontarla de inmediato, regresé al estudio de la planta baja. El pensamiento estratégico siempre había sido mi fortaleza en los negocios, y no iba a abandonarlo ahora, cuando más importaba. Durante la hora siguiente, descubrí toda la verdad. Su computadora portátil todavía estaba en la encimera de la cocina, dejada abierta por descuido. La contraseña era la misma que usaba para todo, nuestra fecha de boda. La ironía no me pasó desapercibida. Lo que encontré, confirmó todo. Mensajes que databan de hace casi un año, con un colega de su oficina, recibos de hotel, viajes de negocios planeados que se alineaban perfectamente con el horario de él, y fotos que me revolvieron el estómago. La evidencia era abrumadora y meticulosa, casi como si ella quisiera documentar su propia traición. Los celos en el restaurante no habían tenido nada que ver con la camarera, en absoluto. Había sido una proyección, una distracción clásica, acusarme de lo que ella era culpable, para mantenerme a la defensiva, y ciego ante sus acciones. Reenvié cuidadosamente todo a mi correo electrónico personal, y luego cerré su computadora, dejándola exactamente como la encontré. A continuación,
Hice 3 llamadas, a mi banco, para cambiar los protocolos de acceso, a mi abogado, a pesar de lo tarde que era, y a una empresa de seguridad. Para la mañana, ya tenía un plan integral. No la enfrentaría con arrebatos emocionales, ni con preguntas desesperadas sobre el porqué. Eso es lo que ella esperaría, lo que querría, para hacerme parecer desquiciado, y así fortalecer su narrativa. Cuando finalmente bajó las escaleras a la mañana siguiente, luciendo esa máscara de indignación justificada, yo estaba bebiendo café tranquilamente, y leyendo las noticias en mi tableta. Su expresión parpadeó, con un toque de confusión. Tenemos que hablar de lo de anoche, comenzó, con la voz temblando deliberadamente. Lo que hiciste fue, en realidad. La interrumpí suavemente. He estado pensando un poco. Ah, sí. La falsa vulnerabilidad cayó ligeramente, reemplazada por la cautela. Creo que tienes razón. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Tomé otro sorbo de café, manteniendo el contacto visual. Esto ya no está funcionando. Dudó, claramente desconcertada por mi actitud tranquila. Esto no estaba siguiendo el guión que ella había planeado. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con cuidado. Estoy diciendo que, después de lo de anoche, me he dado cuenta de que algunas cosas tienen que cambiar. He sido demasiado complaciente, demasiado dispuesto a pasar por alto ciertos patrones. Un destello de pánico cruzó por su rostro, antes de que pudiera ocultarlo. ¿Qué patrones? Sonreí levemente, pero no respondí de manera directa. Tengo una reunión con mi abogado esta tarde. Creo que sería mejor que buscaras otro lugar donde quedarte por un tiempo. ¿Me estás echando? No puedes hacer eso. La fachada se resquebrajó por completo ahora, revelando la ira que había debajo. No te estoy echando. Estoy pidiendo espacio, mientras resolvemos las cosas. Después de todo, tú eres quien me tiró su anillo en público, porque estabas coqueteando con... Ambos sabemos que eso no es cierto, dije con firmeza, cortando la mentira de raíz, al igual que ambos sabemos que tus noches hasta tarde en la oficina no han sido sobre trabajo. Su rostro palideció. ¿De qué estás hablando? Me puse de pie, recogiendo mis llaves y mi billetera. Revisa tu correo electrónico. Te he enviado un borrador del acuerdo de separación, que mi abogado preparó. Es bastante generoso, considerando todas las cosas. Mientras caminaba hacia la puerta, su conmoción se convirtió en furia. Te arrepentirás de esto. ¿Crees que puedes simplemente? Ya transferí la mitad de nuestros ahorros conjuntos, a una cuenta a tu nombre, continué, como si ella no hubiera hablado. El resto de nuestros activos se discutirán, a través de canales legales. He organizado que un equipo de seguridad supervise la propiedad, mientras yo no esté hoy. Los pasos calculados, que había tomado durante la noche, habían interrumpido por completo su estrategia. Se quedó sin palabras, mientras yo abría la puerta principal. Oh, y sobre el anillo, agregué, considéralo como la primera cuota, del costo de mi libertad. Los días que siguieron, fueron una partida de ajedrez cuidadosamente orquestada. Me moví con precisión, mientras ella luchaba por recuperar el control, de una situación que se le escapaba rápidamente de las manos. Me negué a participar en confrontaciones emocionales, manteniendo un enfoque frío y profesional, que claramente la ponía nerviosa. Mi abogado me había aconsejado documentar todo, así que instalé cámaras de seguridad en toda nuestra casa, de forma abierta, legal, y con una notificación clara. Cuando las descubrió, la explosión fue inmediata. Ahora me estás espiando, gritó, irrumpiendo en la oficina de mi casa, donde yo estaba revisando unos contratos. ¿Has perdido la cabeza por completo? No levanté la vista de mi trabajo. Las cámaras son para la protección de nuestros activos, durante la separación. Tu nombre sigue en la escritura, y tienes acceso total a la propiedad. La compañía de seguridad tiene instrucciones, de proporcionarte grabaciones si las solicitas. Esto es acoso. Golpeó la mesa de mi escritorio con la mano. Acoso serían cámaras ocultas. Estas son visibles, están documentadas, y son completamente legales. Finalmente la miré a los ojos. Al igual que la evidencia de tu aventura está documentada,
y es completamente admisible en los procedimientos de divorcio. Su rostro se quedó pálido. ¿Qué evidencia? Estás inventando cosas, porque no puedes lidiar con lo que pasó en el restaurante. ¿Te gustaría que les reenviara los recibos de hotel a tus padres? ¿O tal vez los mensajes, donde discutes cómo maximizar tu parte en el divorcio? Mantuve mi voz serena. Parecían particularmente interesados, cuando mencionaste su fiesta de aniversario, como la tapadera perfecta para un fin de semana lejos con él. Su expresión cambió de la rebeldía al miedo. No esperaba este nivel de preparación. La mujer que siempre me había manipulado con lágrimas y acusaciones, de repente se enfrentaba a alguien, totalmente inmune a esas tácticas. Esos mensajes fueron sacados de contexto, tartamudeó. Y acceder a mis cuentas personales, es ilegal. Tu computadora estaba abierta en la encimera de nuestra cocina. No había ninguna protección con contraseña activa. Como me explicó mi abogado, no hay expectativa de privacidad en ese escenario. Volví a mi trabajo. El acuerdo de separación es más que justo. Te sugiero que lo revises con tu abogado. Cambió de táctica inmediatamente, suavizando su voz, mientras se acercaba. No necesitamos abogados. Podemos resolver esto nosotros mismos. Lo que pasó fue un error. Estaba confundida, me sentía descuidada. Trabajas demasiado. Levanté la vista hacia ella, viendo la manipulación tal y como era. Interesante. Entonces, tu aventura ahora es mi culpa. No fue una aventura. ¿Fue? No fue nada. Su mano buscó la mía, la cual aparté sutilmente. Lo que tenemos es real. 5 años de matrimonio, no deberían terminar por un malentendido. ¿Uno solo? Me reí sin humor. Los mensajes se remontan a 11 meses atrás. Los recibos muestran 17 estancias en hoteles. Eso no es un malentendido. Eso es una segunda relación. Sus ojos se endurecieron. Bien. ¿Quieres jugar duro? Juguemos. Te quitaré todo lo que vales. Sé cosas sobre tu negocio, que le interesarían a Hacienda. Tengo amigos en el periódico, a los que les encantaría escuchar sobre cómo tratas a las mujeres. Alcancé mi teléfono, toqué la pantalla, y reproduje una grabación, era su voz, amenazándome apenas unos segundos antes. El chantaje es un delito grave, afirmé con calma. La extorsión conlleva hasta 15 años de prisión, en este estado. ¿Te gustaría continuar esta conversación, con mi abogado presente? Salió furiosa de la habitación, dando un portazo tan fuerte, que un cuadro cayó de la pared y se hizo añicos. 3 horas después, llegó su hermana. Observé desde la ventana, cómo cargaban maletas en un coche. La hermana miraba con odio hacia la casa, mientras mi esposa mantenía la cabeza gacha, interpretando a la víctima a la perfección. Yo había anticipado esto, la movilización de aliados, y la destrucción de mi imagen que le seguiría. Para la noche, mi teléfono estaba inundado de mensajes de su familia. El mensaje de su padre fue particularmente pintoresco, amenazando con daños físicos, si yo no arreglaba esto de inmediato. Se lo reenvié a mi abogado, sin responder. Al día siguiente, recibí la notificación de que ella había contratado a un abogado, uno de los abogados de divorcio más agresivos de la ciudad. De nuevo, exactamente como lo había anticipado. Lo que su abogado no sabía, era que yo ya había consultado con los 5 mejores bufetes de la zona, creando un conflicto de intereses, que les impedía representarla a ella. Cuando sus padres aparecieron sin avisar, en mi oficina del centro, yo estaba preparado. Seguridad los escoltó a una sala de conferencias, donde me reuní con ellos brevemente, con la tableta en mano. Antes de que digan nada, comencé, deslizando el dispositivo sobre la mesa, quizás quieran leer estos mensajes, entre su hija y su colega. Su madre leyó en silencio, mientras el color desaparecía de su rostro. Su padre se negó a mirar. No estamos aquí por eso, fanfarroneó. La humillaste, regalaste su anillo de bodas. Después de que ella me lo arrojara a la cara en público, lo interrumpí. Tengo testigos, y grabaciones de seguridad del restaurante. Ella dice que has sido emocionalmente abusivo, durante años,
dijo su madre débilmente, sin dejar de mirar los mensajes. Y sin embargo, nunca les mencionó esto a ustedes, hasta ahora. Interesante el momento que eligió. Me puse de pie. Siempre los he respetado a ambos. Por eso, quise mostrarles esto en privado, en lugar de que saliera a la luz en la corte. Su hija no es la víctima aquí. Caminé hacia la puerta. Tengo una empresa que dirigir. Por favor, dirijan toda comunicación futura a través de mi abogado. Mientras se iban, noté que su madre no podía mirarme a los ojos. Esa noche, recibí un mensaje de texto de ella, no tenía idea. Lo siento muchísimo. No respondí. Simpatía no era lo que yo quería. Quería justicia, y apenas estaba empezando. 2 semanas después de la separación, recibí una notificación de mi banco, sobre una actividad inusual en una de mis cuentas personales. De alguna manera, ella había obtenido mi contraseña, e intentó transferir una suma sustancial a su cuenta privada. El intento fue bloqueado por las medidas de seguridad, que yo había implementado la mañana después de nuestra confrontación. Mi abogado aconsejó presentar cargos por intento de fraude, pero me negué, no por compasión, sino por estrategia. La transferencia fallida era ahora una prueba documentada de su carácter e intenciones, algo mucho más valioso en los procedimientos de divorcio, que una queja criminal desordenada, que solo alargaría las cosas. Mientras tanto, me concentré en reforzar mi posición. Hice que mi asesor financiero reestructurara ciertas inversiones, y documentara la línea de tiempo, de cuando se adquirieron los activos. La mayor parte de mi sustancial cartera de inversiones, se había construido antes de nuestro matrimonio, un hecho que se volvería críticamente importante. El día después de su fallida maniobra financiera, ella lanzó su ofensiva social. Amigos en común comenzaron a contactarme, con mensajes que destilaban preocupación y acusaciones sutiles. Nos enteramos de lo que pasó. ¿Estás bien? Esos problemas de ira se pueden tratar, ¿sabes? Todo el mundo pasa por malas rachas, pero regalar su anillo fue extremo. La narrativa que ella estaba tejiendo era muy clara: yo era inestable, posiblemente abusivo, y la había humillado en público, durante un colapso mental. Estaba expertamente diseñado, para aislarme de nuestro círculo social, mientras la posicionaba a ella como la parte herida. En lugar de defenderme con largas explicaciones, respondí con simple dignidad: agradezco su preocupación. Hay más en la situación de lo que han escuchado, pero no los arrastraré a asuntos personales. Espero que reserven su juicio, hasta que surja toda la verdad. La mayoría retrocedió de inmediato, sintiendo que de hecho había más en la historia. Unos pocos presionaron por detalles, revelándose a sí mismos, como los representantes de ella, en lugar de verdaderos amigos. Tomé nota de quién pertenecía a cada categoría. Fue durante esta partida de ajedrez social, que recibí un mensaje inesperado, en mi perfil de redes profesionales. Era de la camarera del restaurante, la catalizadora involuntaria de los eventos de esa noche. Intenté devolverle el anillo al gerente del restaurante, pero dijeron que no era su responsabilidad. Lo he estado guardando, sin saber qué hacer. ¿Sería posible reunirnos brevemente, para poder devolvérselo? Consideré ignorar el mensaje. El anillo era legalmente un regalo, independientemente de las circunstancias, y no tenía ningún deseo de volver a esa noche, pero algo sobre su tono profesional, y su obvia integridad, me intrigó. Acordamos encontrarnos en una cafetería, cerca de mi oficina. Llegó exactamente a tiempo, vestida con ropa casual de negocios, en lugar de su uniforme de camarera, con unos modales directos y sin pretensiones. Gracias por reunirse conmigo, dijo ella, deslizando un pequeño sobre por la mesa. No me sentía cómoda, guardando algo tan valioso. Acepté el sobre, sin abrirlo. La mayoría de la gente lo habría empeñado, sin pensarlo 2 veces. La mayoría de la gente no ha trabajado en atención al cliente, durante 7 años, respondió ella con una leve sonrisa. Cuando has visto lo peor de la humanidad por culpa de un filete mal cocido, desarrollas una perspectiva diferente sobre la integridad. Había algo refrescante, en su franqueza. Sin juegos, sin agendas ocultas, solo una comunicación honesta. ¿Puedo preguntar por qué me lo dio, esa noche?, preguntó ella, después de una pausa. Fue una decisión impulsiva. Durante un momento de claridad, respondí con honestidad.
Mi esposa acababa de revelar quién era realmente, y yo respondí en la misma medida. Ella asintió, pensativa. Por si sirve de algo, nunca coqueteé con usted. Trato a todos mis clientes por igual. Sé que la acusación nunca fue sobre usted. Fue una cortina de humo, para ocultar otros problemas. Nuestra conversación cambió, de forma natural, a otros temas. Estaba terminando su maestría en administración de empresas, y trabajaba a tiempo completo, para financiar su educación. Sus conocimientos sobre la psicología del cliente, y la eficiencia operativa, eran sorprendentemente agudos. Cuando nos separamos una hora más tarde, tenía su tarjeta de presentación, y una inesperada sensación de ligereza. Sin manipulación emocional, sin declaraciones veladas con dobles sentidos, solo una conversación auténtica entre dos adultos. Esa noche, recibí un paquete de documentos de mi abogado. El abogado de mi esposa había presentado su primera respuesta formal a nuestro acuerdo de separación. Como era de esperar, exigían el 70% de todos los activos, la propiedad total de nuestra casa, y una pensión alimenticia que habría paralizado, incluso, mis sustanciales ingresos. Su justificación era impresionante, por su audacia, el comportamiento errático del esposo, la humillación pública hacia su esposa, y su historial documentado de inestabilidad emocional, han causado daños irreparables a sus perspectivas profesionales, y a su bienestar emocional. Se adjuntaban declaraciones de 3 de sus amigas, dando fe de mi naturaleza controladora, y de mis aterradores cambios de humor. Amigas que nunca, ni una sola vez, habían presenciado ninguna discusión entre nosotros, en 5 años. Reenvié los documentos a mi abogado, con una sola instrucción: libere el paquete B. El paquete B era el archivo completo de evidencia, que habíamos compilado, recibos de hotel, mensajes con marcas de tiempo que detallaban su aventura y sus planes financieros, imágenes de seguridad de ella intentando sacar obras de arte y aparatos electrónicos de nuestra casa, durante mi ausencia, y grabaciones de sus amenazas. En menos de 48 horas, su abogado solicitó una reunión urgente, para discutir un arreglo más razonable. La marea había cambiado. Mientras ella había estado construyendo una narrativa ficticia, yo había estado documentando la realidad, y la realidad, como dicen, siempre gana al final. Un mes después de la separación, me había adaptado a un nuevo ritmo. Alquilé un apartamento de lujo, en un rascacielos del centro, con ventanas del piso al techo que daban a la ciudad. Los procedimientos de divorcio avanzaban eficientemente, con su equipo legal ahora luchando por salvar lo que pudieran, de los restos de sus demandas iniciales. Acababa de regresar de un día productivo en la oficina, cuando el conserje llamó, para informarme que alguien insistía en verme. Revisé las imágenes de seguridad del vestíbulo en mi teléfono, y la vi parada allí, luciendo inusualmente desaliñada. Después de pensarlo un momento, autoricé que subiera, pero le pedí a seguridad que se mantuviera alerta. El golpe en la puerta llegó 3 minutos después. Abrí, para encontrarla sosteniendo un ramo de mis flores favoritas, y usando el vestido de nuestro primer aniversario. La naturaleza calculada de estas elecciones no me pasó desapercibida. «Te ves bien», dijo suavemente, mientras sus ojos recorrían el apartamento detrás de mí. «¿Qué es lo que quieres?» Mantuve mi mano en la puerta, dejando claro que esto no era una visita social. «¿Puedo entrar, solo por unos minutos?» Su voz tenía esa vulnerabilidad ensayada, que había perfeccionado a lo largo de los años. «Por favor, he estado pensando mucho». En contra de mi buen juicio, me hice a un lado. 5 años de matrimonio habían creado instintos, que eran difíciles de anular por completo. Pasó junto a mí, colocando las flores en la encimera de la cocina, antes de volverse para mirarme. «Este lugar te queda bien», dijo, mirando a su alrededor. «Muy elegante y de soltero, otra vez». «¿Qué quieres?» «Nuestros abogados se están encargando de todo». Dio un paso más cerca. «Quiero que hablemos sin abogados, sin toda esta hostilidad. Fuimos buenos juntos una vez. ¿No lo recuerdas?» «Recuerdo a alguien muy diferente, a la persona que me ha estado amenazando, e intentando vaciar mis cuentas». ¿Estaba herida y enojada? Miró hacia abajo, siendo la viva imagen del remordimiento. «Tienes que entender cómo me sentí esa noche, al verte con ella, y luego que regalaras mi anillo». «¿Basta?» Mi voz cortó a través de su actuación.
No hubo ningún yo con ella. Esa narrativa solo existe en tu cabeza. En cuanto al anillo, tú me lo arrojaste, ¿lo recuerdas? Frente a todo un restaurante. Cometí un error. Las primeras lágrimas aparecieron, justo a tiempo. Ambos cometimos errores. Pero 5 años de matrimonio merecen una segunda oportunidad, ¿no es así? La aventura fue un error. O ser atrapada, ese fue el error. Su expresión parpadeó, antes de recuperarse. No fue lo que piensas. Él me persiguió implacablemente. Yo era vulnerable, y me sentía abandonada con tus constantes viajes de trabajo. No significó nada. Durante 11 meses, en 17 hoteles diferentes, mientras planeabas cómo maximizar tu tajada en el divorcio. Me crucé de brazos. Esa es una aventura bastante insignificante. Cambió de táctica, moviéndose repentinamente hacia mi espacio personal. Te extraño. Extraño lo que éramos. Nadie te conoce como yo. Su mano alcanzó mi rostro. Nadie puede hacerte sentir, de la manera en que yo lo hago. Di un paso atrás, y su mano solo encontró aire. ¿A qué has venido realmente? Por un momento, una frustración genuina rompió su fachada. Luego se compuso, metiendo la mano en su bolso para sacar una carpeta. Quería proponerte un acuerdo alternativo, dijo, cambiando a un tono más profesional. Un acuerdo privado entre nosotros, sin abogados, sin dramas judiciales. Tomé la carpeta, sin abrirla. Déjame adivinar. Te quedas con la casa, obtienes un generoso pago mensual, y les decimos a todos que fue una separación amistosa. Es un compromiso justo, insistió. Tú vives tu vida, yo vivo la mía, y ambos evitamos el desastre de una batalla legal prolongada. Piensa en la reputación de tu empresa, en tus accionistas. Finalmente, abrí la carpeta, y escaneé el documento en su interior. El compromiso era casi idéntico a las demandas originales de su abogado, solo que reempaquetado con un lenguaje más suave. Los términos financieros seguían siendo ruinosos, pero ahora estaban redactados como apoyo mutuo, en lugar de pensión alimenticia. ¿Qué pasó? ¿Te explicó tu abogado por qué tus demandas ahora son papel mojado? Esto no tiene nada que ver con abogados, dijo, aunque sus ojos la traicionaban. Solo quiero lo que es justo, después de apoyar tu carrera durante 5 años. ¿Apoyar mi carrera? Me reí abiertamente. Mi empresa ya era exitosa cuando nos conocimos. Has asistido a exactamente 3 eventos corporativos en 5 años, afirmando que te aburrían. Mantuve nuestro hogar, nuestras conexiones sociales. Mientras mantenías una relación paralela, y planeabas cómo llevarte la mitad de mis activos prematrimoniales. Cerré la carpeta, y se la devolví. No, no. Su compostura volvió a resbalar. Así de simple, ni siquiera lo vas a considerar. No hay nada que considerar. Mi abogado seguirá manejando este asunto. Su expresión se endureció. Crees que has ganado, ¿verdad? Ese pequeño paquete de evidencias que enviaste. No es tan condenatorio como crees. Y tengo amigas dispuestas a testificar sobre tu comportamiento controlador y tus celos. Te refieres a las amigas que estaban con nosotros en Aspen, el invierno pasado, cuando desapareciste durante 3 horas en la cena, alegando una intoxicación alimentaria. Saqué mi teléfono, y le mostré una foto de ella, subiendo a un coche con su amante en el resort. Las mismas amigas que me preguntaron si te sentías mejor, cuando finalmente regresaste. El color se esfumó de su rostro. ¿Me has estado espiando todo este tiempo? No, simplemente noté las cosas. Los mensajes de texto a altas horas de la noche, que me escondías. Los viajes de negocios que nunca produjeron ningún material de trabajo. Los cargos inexplicables. Simplemente, no quería creer lo que estaba justo frente a mí. No es demasiado tarde, dijo, con la desesperación asomándose a su voz. Podemos empezar de nuevo. Terapia, lo que tú quieras. Lo que quiero es que te vayas. Mi abogado contactará al tuyo mañana. Los pagos de manutención temporal continuarán según lo ordenado por la corte, pero esta farsa termina ahora mismo.
Mientras la acompañaba a la puerta, intentó un último enfoque. A tus padres les rompería el corazón ver a su hijo renunciar a su matrimonio tan fácilmente. Abrí la puerta. Mis padres me enseñaron a valorar la honestidad y el respeto por uno mismo, por encima de todo. Estarían decepcionados de que me haya tomado tanto tiempo para ver la verdad. Después de que se fue, reenvié las grabaciones de toda nuestra conversación a mi abogado, junto con copias escaneadas de su acuerdo privado propuesto. Otra pieza de evidencia, que mostraba su verdadero carácter y sus intenciones. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Siento molestarlo, pero seguridad llamó por una mujer que intentaba acceder a su apartamento de nuevo. Ya lo solucioné. Soy Michelle, la camarera de aquella noche. Me quedé mirando el mensaje, desconcertado pero intrigado. No le había dado a Michelle mi número personal, y ciertamente, no le había dicho dónde vivía. Respondí de inmediato, ¿cómo supo dónde vivo? ¿Y cómo lo solucionó? Su respuesta llegó rápidamente. Soy la asistente del administrador del edificio, mi trabajo de día mientras termino mi carrera. El mundo es un pañuelo, ¿verdad? Ella regresó, exigiendo que la dejaran subir. La reconocí del incidente del restaurante, y la convencí de que seguridad tendría que llamar a la policía, si no se iba por su cuenta. Por primera vez en semanas, me encontré sonriendo genuinamente. El universo tenía un interesante sentido de la ironía a veces. La audiencia final de divorcio estaba programada para un jueves por la mañana, a principios de otoño, exactamente 3 meses después del incidente del restaurante. Mi abogado me había preparado exhaustivamente para lo que me esperaba, aunque confiaba en que los procedimientos serían breves, dada la abrumadora evidencia a nuestro favor. Lo que ninguno de los dos anticipó fue su ausencia. Su abogado llegó solo, con los labios apretados, y visiblemente incómodo. Mi cliente no asistirá hoy, informó al juez. Me ha autorizado a aceptar los términos de la oferta de acuerdo más reciente. La jueza, una mujer severa de unos 60 años, que había visto todas las tácticas de divorcio imaginables, levantó una ceja. ¿Su cliente está enferma, consejero? No, su señoría, ella sintió que los procedimientos serían demasiado difíciles emocionalmente. Mi abogado y yo intercambiamos miradas. Esto no tenía precedentes. Después de semanas de pelear por cada detalle, de repente se había rendido por completo. Algo había cambiado. El acuerdo que habíamos ofrecido era justo pero firme, sin pensión alimenticia, una división limpia de los activos adquiridos durante el matrimonio, y un acuerdo de confidencialidad, que impedía a cualquiera de las partes discutir los detalles públicamente. Sus demandas anteriores por la casa, el apoyo financiero continuo, y una parte de mis intereses comerciales, estaban completamente ausentes. La jueza revisó la documentación cuidadosamente, antes de mirarme directamente. ¿Está satisfecho con estos términos, señor? Lo estoy, su señoría. Y entiende que, una vez finalizado, este acuerdo es vinculante, y no puede ser modificado, sin un cambio sustancial en las circunstancias. Sí, su señoría. Ella asintió, firmó los documentos, y terminó oficialmente 5 años de matrimonio, en menos de 20 minutos. Mientras salíamos de la sala del tribunal, el abogado de ella se alejó apresuradamente, sin el habitual apretón de manos. Hay algo raro, murmuró mi abogado. Eso fue demasiado fácil. Tenía razón, por supuesto. La explicación llegó a la mañana siguiente, a través de una alerta de noticias en mi teléfono. Su amante, el hombre con el que había estado planeando un futuro, mientras socavaba sistemáticamente nuestro matrimonio, había sido arrestado por fraude. Su firma de inversiones estaba bajo investigación federal por malversación de fondos de clientes, incluyendo, aparentemente, el dinero que ella le había estado canalizando desde nuestras cuentas. Las piezas encajaron al instante. Había aceptado nuestro acuerdo, porque estaba luchando por distanciarse, desesperadamente, de los delitos financieros de él. El acuerdo de confidencialidad, que había sido nuestra protección, ahora era igualmente valioso para ella. Me permití un momento de sombría satisfacción, antes de descartar la alerta. Sus problemas ya no eran asunto mío. Esa noche, asistí a una gala benéfica, con la que me había comprometido meses atrás.
Como uno de los principales donantes del hospital infantil, se esperaba mi presencia, a pesar de mis circunstancias personales. Era mi primera aparición pública, desde que se había finalizado el divorcio. Estaba discutiendo planes de expansión con el director del hospital, cuando sentí una tensión familiar en la habitación. Ella había llegado, con un vestido de diseñador que nunca le había visto, del brazo de un conocido promotor inmobiliario, que le doblaba la edad. Sus ojos se encontraron con los míos, desde el otro lado del salón, y pude leer el cálculo en ellos al instante. Este era su nuevo plan, un rebote rápido, para salvar las apariencias, y asegurar su estabilidad financiera. Durante toda la noche, maniobró para colocarse en mi línea de visión, riendo demasiado alto, y tocando el brazo de su nuevo acompañante, con una intimidad muy ensayada. La actuación era claramente para mi beneficio, diseñada para provocar celos o arrepentimiento. Cuando, inevitablemente, nos cruzamos en el bar, ella aprovechó la oportunidad. «Te ves bien», dijo, la misma frase de apertura, que usó en su visita a mi apartamento. «El divorcio te sienta muy bien». «La libertad suele hacerlo», respondí neutralmente, haciéndole una seña al camarero para pedir otro whisky. «Quería agradecerte por ser razonable con el acuerdo», continuó, bajando la voz. Ya era hora de que, ambos, siguiéramos adelante. La revisión de la historia era impresionante. En su nueva narrativa, nuestro divorcio había sido mutuo y amistoso, una historia mucho más aceptable para sus círculos sociales, que la pura verdad. «¿Eso es lo que estás haciendo?». Miré significativamente hacia su pareja. Siguiendo adelante. «Richard está en la junta del hospital», dijo ella a la defensiva. «Compartimos muchos intereses. Estoy seguro de que su billetera es sumamente interesante». Su sonrisa artificial vaciló. «Eso es innecesariamente cruel. Solo soy observador». Su último divorcio causó bastante revuelo en las páginas de negocios. El acuerdo de confidencialidad de su exesposa vino con un precio de 7 cifras. Por lo que recuerdo. El color subió a sus mejillas. «Siempre creíste saberlo todo». «No todo», la corregí, «solo lo suficiente, como para reconocer patrones». «Hablando de eso, ¿cómo va tu cartera de inversiones en estos días?». «Escuché que el mercado de valores fraudulentos se ha desplomado recientemente». La referencia directa al arresto de su amante la hizo palidecer visiblemente. Se inclinó hacia mí, bajando la voz a un siseo. «¿Crees que has ganado, verdad? Que lo descubriste todo». «Esto no se trata de ganar», respondí con calma. «Se trata de consecuencias. Y las tuyas, apenas comienzan». Su nuevo acompañante apareció a su lado, con la mano posesivamente en su cintura. «¿Todo bien por aquí, querida?». «Todo bien», respondió ella, recomponiéndose rápidamente. «Solo poniéndome al día, con un viejo amigo». Le tendí la mano a él. «Richard, me alegra verte de nuevo. Nos conocimos en la Cámara de Comercio, la primavera pasada». Por supuesto», respondió automáticamente, aunque la confusión en sus ojos era evidente. «Tienes un excelente gusto para tus acompañantes», continué amablemente. «Aunque debo advertirte, que sus consejos de inversión pueden ser algo cuestionables. Los investigadores federales, incluso podrían llamarlos criminales». Levanté mi vaso, en un brindis simulado. «Que disfruten su velada». Mientras me alejaba, escuché sus susurros frenéticos detrás de mí, sin duda, inventando alguna explicación para salvar la situación. No importaba. Richard escucharía la verdad, muy pronto. El mundo financiero era sorprendentemente pequeño, y las noticias viajaban muy rápido. Más tarde esa noche, mientras estaba de pie en la terraza, contemplando las luces de la ciudad, una voz familiar habló detrás de mí. Ese fue un movimiento de gran poder, allá adentro. Supongo que ella es la lanzadora de anillos del restaurante. Me di la vuelta para encontrar a Michelle, la camarera, ahora asistente del administrador del edificio, sosteniendo una copa de champán, y usando un vestido negro, simple pero elegante. «Estás llena de sorpresas», le dije. «Seguridad, administración de edificios, y ahora, galas benéficas». Ella sonrió. «El hospital le salvó la vida a mi hermano,
cuando éramos niños. Soy voluntaria en sus eventos, siempre que puedo. Hizo un gesto hacia el salón de baile. Tu ex parecía nerviosa, cuando se fue. Lo que sea que le hayas dicho, debe haber dado en el blanco. Solo un golpe de realidad, respondí. Algo que ha estado evadiendo, durante bastante tiempo. Bueno, funcionó. Prácticamente, arrastró a ese pobre hombre hacia la puerta. Nos quedamos en un cómodo silencio por un momento, observando la ciudad bajo nosotros. ¿Qué se siente?, preguntó finalmente. Estar oficialmente divorciado. Como soltar un peso enorme, que no me había dado cuenta de que llevaba a cuestas, respondí con total honestidad. ¿Y qué pasa ahora? Consideré la pregunta cuidadosamente. Ahora reconstruyo bajo mis propios términos, sin manipulación, y sin juegos. Suena muy sano, notó ella, terminando su champán, de una manera refrescantemente libre de dramas. He tenido suficiente drama, como para toda una vida, estuve de acuerdo. Dejó su copa vacía en una mesa cercana. Bueno, si alguna vez quieres tomar un café, con alguien que garantiza cero drama, y absolutamente ningún lanzamiento de anillos, tienes mi número. Mientras ella caminaba de regreso hacia el salón de baile, me encontré sonriendo genuinamente, por primera vez en meses. El futuro se extendía ante mí, sin la carga de las falsas apariencias, y de la manipulación emocional. Algunos podrían llamar a lo que pasó esa noche en el restaurante, un final. Yo había llegado a verlo como lo que realmente era, el comienzo de algo mucho más valioso, que lo que había perdido. El respeto por mí mismo, la claridad, y la libertad para definir mi propio camino a seguir. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.